Estimados alumnos, bienvenidos a este módulo 4 que vamos a ver todo lo que sea correspondiente a gestión del área económica. La unidad 1, que es todo lo que es valorizaciones. El temario de la presente sesión vamos a ver lo que es, cuál es la definición de valorizaciones, qué tipos de valorizaciones tenemos, siempre más enmarcado en un contrato público, y qué tipo de valorizaciones adicionales. Por un lado vamos a ver sistemas de valorizaciones y otro tipo de valorizaciones. Entonces inmediatamente entramos al tema de definición de valorizaciones. En cualquier contrato o cualquier obra, tanto privada como pública, que generalmente son de varios meses, hay obras también, digamos, de un mes, pero usualmente más del 90% de todas las obras que se ejecutan siempre van a durar más de un mes. Entonces, para evitar que un contratista pierda liquidez y tenga permanentemente financiamiento en la obra, se estila pagar de acuerdo al avance de lo que ha ejecutado. Entonces, ese pago del avance de lo que he ejecutado en un determinado periodo, que usualmente es un mes, puede ser menos, puede ser una semana, una quincena o un mes, la generalidad es un mes, a ese tipo de pago de un avance de obra o de la cantidad de trabajo que ha hecho, pero cuantificándolo a nivel monetario, a eso se le llama valorización. Como su nombre indica, ¿no? Valorizar un trabajo ejecutado. Entonces, conceptualmente, esa es una valorización. Entonces, como son realizados por periodos, entonces, usualmente, y bueno, si hablamos de contratos públicos, está establecido que el último día del mes en el cual uno va a hacer la valorización, el residente de la obra entrega los metrados al supervisor, y a su vez el supervisor es el que elabora la valorización sobre la base de los metrados del contratista. Una particularidad de estas valorizaciones es que son pagos a cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que si por A o B hubiera que reajustar algún concepto que se pagó de más o se pagó de menos dentro de un margen razonable, en la próxima valorización podría reconocerse, porque es un pago a cuenta. Tipos de valorizaciones. La valoración usual es la valoración del contrato principal, vale decir, de la obra principal. Pero durante la ejecución de la obra, hemos visto en sesiones anteriores, pueden ocurrir que haya modificaciones al expediente técnico. Y estas modificaciones, si van a cambiar parte del proyecto, van a cambiar las condiciones iniciales del contrato y del proyecto, significa que van a tener que reconocerse un costo adicional al contratista. Este costo adicional se llama adicional de obra y cuantificado se llamaría el presupuesto adicional. Entonces, como de todas maneras hay un expediente adicional, por tanto un presupuesto adicional, también hay una valorización de este expediente. Asimismo, durante la ejecución de la obra, podría darse que se puedan, tanto por la modificación del contrato, como por otras razones, por ejemplo, paralizaciones ajenas a la voluntad del contratista, o por otras causales pudiera haber un retraso durante la ejecución de la obra, entonces puede generarse ampliaciones del plazo original del contrato. Si el plazo inicialmente se había establecido en 5 meses, por alguna razón, por ejemplo, una paralización de obra producto de una huelga, producto de un desabastecimiento, producto de un clima, digamos, fuera de las condiciones normales, unas lluvias extraordinarias, si estamos hablando de carreteras, entonces podría darse que es el caso de que se amplíe el plazo de ejecución de obra. A esa ampliación
se le conoce como ampliación de plazo, y esa ampliación de plazo implica que hay que reconocerle unos gastos generales al contratista. Habíamos visto en su oportunidad que gastos generales son todos los gastos concernientes al pago del equipo técnico, del equipo profesional de la obra. Asimismo, son el pago o el reconocimiento de garantías, seguros, viáticos, traslados, mantenimiento de cartas fianzas, todo lo que no pueda entrar en una obra, gastos administrativos. Entonces, por ende, si se va a ampliar el plazo, habrá que reconocer también sus gastos generales. Para ello se hace una valorización de gastos generales, que es otro tipo de valorización. Adicionalmente, en tanto que en un contrato privado se haya pactado, en cambio un contrato público sí es obligatorio, si no se ha pagado a tiempo, usualmente un contrato público, y la regla general es que se hace la evaluación un mes y como plazo máximo se debe pagar al mes siguiente. Entonces, si no se ha pagado en este plazo, la entidad contratante tiene que reconocerle el pago de intereses al contratista. Por tanto, hay que hacer una valorización también de intereses legales. Más adelante lo detallamos, pero básicamente esos son los tipos de valorizaciones que existen en un contrato. Adicionalmente a eso, hay en la mayoría de los contratos que se ejecutan en nuestro país, tanto en el contrato privado como en el contrato público, hay dos sistemas de contratación. Uno de ellos es el sistema a precios unitarios, en los cuales el contratista oferta únicamente precios. La entidad contratante le da la relación de trabajos o la relación de partidas con sus correspondientes metrados y el contratista oferta precios. Entonces, en este caso, una valorización de obra se realiza en función a los metrados que ha ejecutado el contratista, multiplicando con el precio ofertado del contratista. A eso se le adiciona los gastos generales también ofertados del contratista, la utilidad ofertada por el contratista, y a todo esto se le agrega el impuesto general a las ventas, el IGB. Ahora bien, hay otro tipo de sistema de contratación que es el suma alzada. El suma alzada es un sistema de contratación en el cual el contratista oferta un único monto. La entidad no le entrega ningún metrado, ninguna relación de presupuesto, le da, pero a nivel referencial, no es vinculante, y entonces el contratista oferta únicamente un monto. Cuando se da este caso, a ese sistema se le llama suma alzada. Entonces, cuando se va a hacer la valorización, como no ha habido precios que el contratista ha ofertado, o sea, a nivel de un detalle de partidas, al menos para efectos de la valorización, se utilizan las partidas del expediente técnico de ese proyecto. Los metrados de ese proyecto, así como los precios unitarios del expediente técnico, únicamente para efectos de valorización. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de valorización? Se valoriza únicamente hasta los metrados que aparece en el expediente técnico. Es más, se valoriza esos metrados, independientemente a la cantidad de obra que haya hecho el contratista. A este costo directo, que lo llamaríamos, que sería la multiplicación del metrado del expediente técnico más el presupuesto del expediente técnico, se le agrega los gastos generales también del expediente técnico, la utilidad también del expediente técnico. Y como usualmente cuando un contratista oferta no necesariamente va a coincidir con el costo que está establecido en el valor referencial, se le multiplica por un factor de relación que justamente es para reajustar su oferta contra el valor del expediente. En obras privadas, dependiendo de cómo se haya pactado, pero en obras públicas sí es obligatorio,
se dan adelantos. Hay dos tipos de adelantos en una obra pública. Uno es el adelanto directo. Ese adelanto se le da al inicio de la ejecución de la obra, y hay otros adelantos que se dan, que son los adelantos de materiales, que se dan en la ejecución de la obra. Entonces, si se hubiera dado un adelanto directo, entonces en cada valorización hay que amortizar proporcionalmente ese adelanto otorgado, porque finalmente es un adelanto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? En contratos públicos, como máximo, está establecido darle el 10% del monto del contrato original. Entonces, si se le hubiera dado el 10%, cada valorización o cada mes de valorización se le debe amortizar igual el 10% de cada valorización. Eso actualizado a la fecha de la valorización, y más adelante vamos a ver en otro módulo de los factores de ajustes, pero por ahora hay que entender que es únicamente cuando amortizamos materiales, es el porcentaje de valorización que se le ha otorgado por la valorización en sí. Sin embargo, durante la ejecución de la obra, cuando se ha dado un adelanto directo, también hay que deducirle un reajuste que no corresponde. El término se llama deductivo de reajuste que no corresponde. Lo vamos a detallar más adelante, pero sin embargo hay que tener solo el concepto de que por haberle dado un adelanto al contratista, hay una parte justo correspondiente a ese adelanto que no debería estar sujeto a reajustes. Es por eso que viene ese concepto de deductivo. En la pantalla ustedes pueden ver la fórmula, que es equivalente a la valorización bruta por el coeficiente de incidencia de ese material en la fórmula polinómica, actualizado por su índice unificado del material a la fecha del adelanto entre el índice de material a la fecha del valor referencial. Eso cuando hablamos de materiales, de amortización de materiales. Otro concepto de valorización que habíamos visto, otro tipo de valorización, son valorización de intereses. Entonces, habíamos visto que cuando la entidad no paga a tiempo, usualmente es hasta el último día hábil del mes siguiente que corresponde a la valorización, si no pagara en ese tiempo, a partir del día siguiente del vencimiento del plazo, por cada día de atraso, el contratista tiene derecho al reconocimiento de interés. Entonces, ¿cuál es la fórmula para esta valorización o para calcular este interés? Es el monto de la valorización que se le adeuda o que se le dejó de pagar, multiplicado por un factor, el FATIL, que es un factor de acumulación de tasa de interés legal. Hay que tener en cuenta que se paga el interés es con la tasa de interés legal, que lo publica mensualmente o diariamente prácticamente la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces la fórmula es el monto adeudado por el factor acumulado de tasa de interés legal del día en que se paga entre el factor acumulado de tasa de interés legal de la fecha en que debió haberse pagado menos 1. Eso da el interés diario. Por tanto, si uno quisiera calcular el interés total, lo único que tendrá que hacer es multiplicar este interés diario por la cantidad de días de retraso. En pantalla pueden ver esquemáticamente cuáles los plazos y las fechas límites para este tema de pago de valorizaciones. Como ven, de manera de ejemplo, usualmente los últimos días, por ejemplo, estamos hablando del mes de mayo, antes del 31, el contratista tiene que presentar sus metrados. El 31, el supervisor hace la valorización con los metrados del contratista, y tiene hasta el 5.º día hábil del mes siguiente para presentarlo a la entidad. Y la entidad tiene hasta el último día hábil del mes siguiente, o sea, en este caso sería junio, para pagar la valorización.
Habíamos visto que también puede haber la opción de que haya adicionales de obra. Entonces, la valorización de estos adicionales de obra, tanto el cálculo como el procedimiento es similar a una valorización del contrato principal, de lo que hemos visto. La única particularidad o excepción es que en valorizaciones de adicionales no se hacen amortizaciones por adelantos y por ende deductivos también. ¿Por qué? Porque el adelanto siempre se hace con respecto al contrato principal. Otro tipo de valorización, habíamos visto cuando se da una ampliación de plazo, la valorización de gastos generales. En contrato público hay dos tipos de ampliaciones de plazo. La primera, originada por un ritmo lento. ¿Qué quiere decir? La obra no se ha paralizado, sino que se ha estado siguiendo trabajando, pero porque había algunas partidas que no se podían ejecutar, se ha tenido que dejar de trabajar y solo algunas, digamos, se estaba ejecutando. En ese escenario, cuando se da esa circunstancia, se llama que la obra ha estado trabajando a ritmo lento. Cuando la ampliación de plazo se ha dado por eso, la valorización de los gastos generales se hace simplemente con una especie de regla de tres simple. Tal es así que el gasto general diario se calcula por el gasto general variable total del contrato entre el plazo del contrato vigente, o sea, el plazo original más ampliaciones de plazo, multiplicado por el índice unificado, actualizado por el índice unificado de 39, que es el índice de precios al consumidor, de la fecha donde se ha producido la causal de la ampliación de plazo entre el índice unificado 39 del valor referencial. En otras palabras, ¿qué está haciéndose? Es actualizar los gastos generales variables a la fecha de la causal. Eso multiplicado por la cantidad de días da la valorización de mayores gastos generales. Cuando es a precios unitarios, los gastos generales variables son los ofertados por el contratista. En cambio, si fuera un suma alzada, como habíamos visto anteriormente, no hay precios ofertados por el contratista, se utiliza del expediente técnico. Finalmente, otro tipo de valorización de mayores gastos generales es cuando ha habido una paralización total de la obra. O sea, no se trabajó en la obra. Entonces, en ese caso, en contratos públicos, el contratista tiene que acreditar todos los gastos que se ha ocasionado. Entonces, una valorización en este escenario es una valorización voluminosa, donde el contratista tiene que presentar todos los comprobantes de todos los pagos que ha hecho, pero igual sobre una estructura, por ejemplo en el caso de precio unitario, sobre la estructura de la oferta que ha hecho el contratista, y en el caso de suma alzada, de la estructura del expediente técnico. Muchas gracias.